Hola, en el día de hoy explicaremos cómo realizar un proyecto en base a programación orientada a objetos, con su respectivo diagrama de clases. En esta ocasión, iniciaremos realizando nuestro respectivo diagrama de clases. Un diagrama de clases es un lenguaje unificado de modelado, el cual nos sirve como una estructura estática para mostrarnos las clases del sistema, sus atributos, operaciones o métodos, y las relaciones entre los objetos. En esta ocasión utilizaremos esta herramienta, la cual nos va a permitir crear nuestra clase, sus respectivos atributos o métodos y sus respectivas operaciones. En clase pondremos en este caso Prisma. Cabe resaltar que la clase siempre inicia en mayúscula. Bien, en la segunda casilla pondremos los atributos o declararemos las variables que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Primeramente, determinaremos el tipo de visibilidad que va a tener cada atributo. En este caso, el más nos hace muestra de que ese atributo o esa variable tiene una accesibilidad pública. El menos nos dice que ese atributo tiene una visibilidad en este caso privado. Para nuestro proyecto, nuestros atributos tendrán una visibilidad privada. Entonces las inicializaremos con menos. Después de esto, pondremos el nombre de la variable, que en este caso será altura, seguido de 2 puntos, y después de los 2 puntos determinaremos el tipo de dato que será la variable, en este caso double. Y así determinaremos el resto de las variables que vamos a utilizar. Lado 1 también será de tipo double y lado 2 de tipo double. Bien, luego de que tenemos ya declaradas las variables, tenemos que identificar qué métodos vamos a utilizar para nuestro proyecto. Los métodos se declaran acá. En este caso los métodos siempre tienen que ser públicos. Bueno, para este programa vamos a crear dos métodos, los cuales serán uno que se llame calcular área lateral y nos retornará un double. El último nos va a permitir saber qué tipo de dato nos va a retornar. En este caso, pues este atributo nos retornará un double. Y tendremos otro método que se llame calcular área total. También nos retornará un doble. Bien, acá me hizo falta determinar el tipo de visibilidad que tenía este atributo. Ya lo declaramos que va a ser privado. Y me faltó una variable, la cual va a ser resultado. Resultado de tipo doble. Siempre la declaración de variables se hace en letra minúscula. En el caso de los atributos o los métodos, se inicializa la primera palabra en minúscula, y si vamos a escribir otra palabra dentro de ese mismo método, entonces la inicializaremos con una letra mayúscula para identificar que se va a inicializar otra palabra dentro de ese mismo método. Bien, luego de tener nuestro diagrama de clases, procederemos a realizar nuestro proyecto. En este caso vamos a utilizar un entorno de desarrollo, el cual será NetBeans. Bueno, ya cargó. En este caso la versión que yo tengo de NetBeans es 8.0. Este es un lenguaje de programación de Java. Entonces, pues, primeramente, para crear un nuevo proyecto en NetBeans, le damos acá, vamos en New Project,
NetBeans nos facilita diferentes herramientas de trabajo, pero pues primeramente en esta ocasión utilizaremos Java y en este caso Java Application. Le damos clic. Nuestro nombre de proyecto en este caso será Prisma. Bien, acá en Project Location identificaremos dónde va a quedar guardado nuestro proyecto. En este caso lo vamos a guardar en escritorio. Y le damos finalizar. Bien, entonces acá podemos visualizar nuestros proyectos. Él nos arroja una estructura en el cual podemos observar o identificar nuestros paquetes fuentes y nuestras librerías. En este caso encontraremos una librería que refiere al JDK, al Java Development Kit o Kit de desarrollo de Java, que en este caso será 1.7. Bien, podemos observar que acá nos muestran diferentes iconos. Podemos encontrar que en Files, en nuestro disco duro, nos crea unas carpetas propias de NetBeans. Podemos identificar la carpeta CRC, el cual nos va a mostrar en este caso todos los paquetes que vamos a crear. Como en nuestro proyecto no hemos creado unos paquetes fuentes, el CRC no nos arroja nada. Entonces crearemos unos paquetes. En este caso crearemos dos paquetes, el primero será modelo. En el caso de ser paquetes, toda la palabra se escribe en minúscula. Entonces, bien, modelo, new, Java Patch y vista. Y finalizar. Bien. Ahora sí podemos observar que el CRC nos muestra las carpetas, los paquetes fuentes que acabamos de crear en nuestro proyecto. Hay distintas herramientas en NetBeans que nos facilita como el trabajo o el manejo de la plataforma. En este caso, pues, identificaremos algunas de ellas. Entonces vamos a cerrar los iconos que nos muestran acá. Entonces, ya no aparece absolutamente nada. No nos aparece en nuestro proyecto. Entonces, para mirar la ficha de proyectos, oprimiremos control 1 y nos arroja directamente a los proyectos que nosotros hemos creado. En este caso, pues sería el proyecto de Prisma. Si oprimimos control 2, nos aparecerá Files, los archivos, y podríamos identificar los directorios tal y como nos muestran en el operador de Windows. Si oprimimos control 3, nos aparecerá los proyectos favoritos que nosotros tenemos. En este caso, pues no hay ningún proyecto favorito, pero si queremos guardar algunos proyectos como favoritos, lo podríamos hacer y nos mostraría en esta ventana los proyectos que tendremos como favoritos, preferidos para utilizar en la plataforma. El control 4 nos muestra las salidas del proyecto como tal. Control 5 nos muestra los servicios o las prestaciones que nos ofrece Java. El control 6, control 6 nos muestra las acciones o las tareas que estamos realizando en nuestro proyecto. El control 7 nos muestra todos los controles o objetos que se quedan dentro de un formulario.
En este caso no crearemos un formulario, va a ser principalmente para identificar cómo crear atributos, cómo crear métodos en NetBeans, en este caso en Java. Bien, luego de esto, de que tenemos nuestros dos paquetes de fuentes, en nuestro paquete de fuente modelo crearemos una clase, le haremos new Java class y crearemos una clase con el nombre Prisma. Recuerden, cada clase, su nombre empieza con letra mayúscula. Le damos finalizar y ya tenemos nuestra clase Prisma. Podemos identificar que en el código nos aparecen ciertas características, las cuales nos van a aparecer inicialmente en nuestro código. De la línea 1 a la línea 5 podemos encontrar unos comentarios de bloque. En nuestra línea 6 podemos encontrar el paquete fuente en el cual se encuentra ubicada nuestra clase. En este caso la encontraremos en el paquete fuente modelo. De la línea 8 a la línea 11 encontraremos el llavador. Y dentro de él podemos encontrar que acá tenemos el autor del proyecto. En este caso, el autor del proyecto es el mismo nombre del equipo en el cual estamos trabajando. Si lo desean utilizar, podemos poner nuestro correo electrónico o su nombre para identificar qué persona realizó el proyecto. Cuando encontramos un arroba dentro del código como tal, a este arroba se le denomina tag. En la línea 12 ya podemos encontrar la declaración de la clase que estamos utilizando. En este caso estamos declarando la clase Prisma. A esta declaración de clase también se le denomina firma. Es la firma de la clase. Bien, luego de que del public class Prisma, de la firma de la clase, por código, por estándar de programación, procederemos a crear nuestras variables, o sea, declararemos nuestras variables o atributos de la clase. Por lo general, las clases, la declaración de las variables siempre van a ser privadas. Entonces ponemos private, altura, qué pena, private, el tipo de dato, en este caso double, y altura, cerrado de un punto y coma. Bien, y así declararemos todas las variables. Private double, lado 1, private double, lado 2, private double, resultado. Bien, ¿qué pasa si no determinamos el punto y coma? El programa directamente nos va a decir que hay un error dentro del código. Entonces, si ponemos el punto y coma, ya no nos aparecerá el error que nos dice. Bien, luego de que creamos nuestras variables, vamos a crear un constructor. En este caso, el constructor lo vamos a hacer vacío. Para crear un constructor, le ponemos el tipo que va a ser el constructor, tipo público, el tipo de visibilidad. Llevará el mismo nombre de la clase, en este caso Prisma. Abrimos y cerramos paréntesis y su corchete. Podemos observar que cuando ponemos el corchete, él automáticamente nos genera el cierre de ese corchete. Y bien, acá tenemos nuestro constructor. El constructor siempre tiene que ser público y, como le dije anteriormente, tiene que tener el mismo nombre de la clase
y va a ser siempre el primero en ejecutarse cuando se crea un objeto. Y este mismo puede ser sobrecargado. Bien. Luego de que creamos nuestro constructor, vamos a crear nuestros métodos analizadores y nuestros métodos modificadores. Bien, le llamamos métodos analizadores a los que nos pueden o podemos de ellos obtener un valor del atributo. En este caso lo hacemos con el método get. Entonces, para crear un método get utilizamos la siguiente sintaxis, la cual será la siguiente. Public, el tipo de dato, que en este caso será double, get, lado, get, altura. Y nos va a retornar un valor. ¿Qué valor nos retornará? Nos retornará el lado 1, el valor que le demos al lado 1. ¿Para qué nos sirve el dis? El dis hace referencia a un método o propiedad de un objeto actual. En este caso, pues el valor que le vamos a determinar al lado 1. Bien, y así va. Asimismo, determinaremos todos los get para todos los atributos que creamos. Entonces, public double get lado 1 return this punto. Observamos que NetBeans nos da las herramientas que estamos utilizando. En este caso pues sería el lado 1. Qué pena, acá me equivoqué, no nos va a retornar el lado 1, sino nos va a retornar altura. Acá sí nos retornará lado 1. No se les olvide el punto y coma. Public double get lado 2. Comillas y return this punto get lado 2. Bien. Public double get resultado y nos retornará resultado. Bien. Luego de que creamos nuestros métodos analizadores, crearemos nuestros métodos modificadores. Para crear un método modificador, realizaremos la siguiente sintaxis, la cual será de tipo público void, lo cual pues no nos retorna nada, set lado 1, y esto será igual a this punto lado 1 igual a L1. Acá nos genera un error. Bueno, aparte del punto y coma nos genera un error. ¿Qué pasa? Cuando aparece un bombillo rojo, quiere decir que algo nos está fallando dentro del programa. Entonces NetBeans nos arroja distintos resultados que pueden llevar a la solución de este error. Pero hay que tener cuidado porque no muchos de estos resultados nos van a llevar a lo que nosotros queremos. En este caso, el error que identificamos es que acá yo no identifiqué el parámetro. Como acá yo lo llamé L1, setLa1 no está recibiendo ningún parámetro. Entonces pondremos un parámetro, el cual será double L1. Ven que ahí ya desapareció el error. Bien, entonces seguimos, creamos nuestros métodos modificadores
para cada uno de nuestras variables. Void set lado 2 double L2. Cabe resaltar que el parámetro que ustedes le quieran dar puede ser cualquier parámetro, siempre y cuando pues recuerden que a la hora de declarar ese set, ese método modificador, tienen que acordarse de cómo declararon ese parámetro y que le retorne. Ustedes le pueden poner cualquier nombre, por ejemplo Camilo o Mono. Él les va a tomar ese parámetro con ese nombre, pero pues en este caso yo utilizaré L1. L2 dis punto lado 2 igual a L2 public void set lado 3 no, qué pena, resultado double resultado dis punto resultado igual a resultado. Me falta, podríamos identificar si ya todos los get y los set están. Me hace falta el set de altura, entonces lo podemos crear. Public void set altura double h dis punto altura igual a h. Bien, ya tenemos todos nuestros métodos analizadores y modificadores, o en este caso pues su get, su set. Tenemos nuestro constructor vacío. Pues ya tenemos cierta parte de nuestro código creado. Nos haría falta los métodos, los cuales les llamamos en nuestro diagrama de clases calcular área total y calcular área del lado del, o sea, para calcular el área del lado que tenemos de nuestro prisma. Bien, para crear nuestros métodos utilizaremos la siguiente sintaxis. Public, el tipo de visibilidad, el tipo de dato, en este caso double, calcular área lateral. Abrimos y cerramos paréntesis y enter. Bien, nos genera un error. ¿Por qué nos genera un error como tal? Porque dentro del método no estamos retornando ningún valor. Entonces, dentro de este método vamos a crear nuestra operación para calcular el área lateral, que como la podemos observar acá, es la siguiente. Es 2 veces A, que sería la altura, por B, que sería el lado 1, más 2 veces la altura por el lado 2. Bien, para ello vamos a utilizar la variable resultado para guardar la operación que vamos a realizar. Entonces sería 2 veces el signo por, abrimos paréntesis, la altura más el lado 1. Acá ponemos más 2 veces la altura más el lado 2. Bien, me genera un error. Faltaría el signo por acá. Y acá también nos genera otro error. Nos genera un error porque el método como tal no está retornando ningún valor. Entonces en este caso le vamos a dar retornar resultado.
Bien, ya tenemos nuestro primer método. Procedemos a crear nuestro segundo método, que sería public double calcular área total. Paréntesis y abrimos y cerramos corchetes. Entonces, en este caso sería resultado igual calcular. Como ya tenemos el método calcular área lateral, solo hay que instanciarlo dentro de este mismo método. ¿Cómo hacemos eso? Lo buscamos acá, calcular área lateral. Bien. Más 2 veces por, acá nos haría falta un paréntesis, 2 por el lado 1 por el lado 2. Y punto y coma. Y retornamos resultado. Bien, ya tenemos nuestros métodos modificadores y analizadores y nuestras variables y nuestro constructor vacío. Luego de ello, vamos a proceder a la clase vista. Le damos new, Java class y le vamos a llamar text prisma. Finalizar. Bien, dentro de la clase de text prisma vamos a crear nuestro método main. La sintaxis como tal para un método main sería public static void main seguido del string en paréntesis, abrimos y cerramos llaves, args y sus respectivos corchetes. Bien, dentro del método main vamos a instanciar un objeto de nuestra clase prisma. Para crear un objeto dentro de nuestra clase prisma, lo único que hay que hacer es escribir el nombre de la clase. Acá importa control espacio, lo que nos permitirá importar nuestra clase prisma a la clase text prisma. Entonces prisma pr igual a new prisma. Abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Qué pena, me equivoqué acá. Bien, ya tenemos creado nuestro objeto. Ahora, este objeto tiene que recibir los valores como tal que debemos darle a nuestras variables. Para ello lo único que hacemos es instanciar el nombre del objeto pr set altura pr.set altura igual a 14. pr.set lado 1 y pr.set lado 2. Recordemos que los lados deben ser exactamente iguales. Bien, para que el programa nos muestre en pantalla como tal nuestros resultados o nuestras operaciones, lo único que tenemos que hacer es utilizar el system. Acá está, o control espacio outprintln. Dentro de él vamos a escribir
un mensaje, o sea, el cual se va a ver reflejado en la pantalla. En este caso será área lateral del prisma es igual todo el mensaje. Para escribir un mensaje y que nos aparezca en pantalla, tiene que ir encerrado entre comillas, ya que si no va encerrado entre comillas, no nos va a tomar el mensaje que estamos escribiendo. Bien, y fuera de las comillas utilizaremos un más, el cual nos va a permitir añadir lo que nosotros queramos mostrar en pantalla. En este caso vamos a utilizar el pr.calcular área lateral. Bien, entonces le damos con control tecla derecha, run file, y efectivamente nos dice que el área lateral del prisma es 72. Ahora, bien, para crear, para que nos muestre en pantalla el área total, hacemos el mismo procedimiento. System, control espacio, outprint área total del prisma o el área más bien. El área. Y acá lo mismo, el área total del prisma es igual. Añadimos el más pr.calcular área total. Y bien, si queremos verificar, le damos clic derecho, run file, y efectivamente nos calcula el área total del prisma. Ahora vamos a crear otro objeto, pero ya dándole los valores o sea, estandarizados directamente desde un constructor. Para ello vamos a llevarle perímetros a un constructor. En este caso vamos a crear un nuevo constructor, pero ya que tenga valores específicos para cada uno de los lados. Acá también podemos cambiar el tipo de dato que va a ser cada variable. Entonces lo podríamos poner int lado 1, int lado 2, int altura. Qué pena, acá se me fue una coma. Int altura. Bueno, acá me genera un error, el cual me dice que estos métodos como tal no están declarados. Y efectivamente yo no declaré estos métodos con estos nombres, sino con los nombres que leímos específicamente en cada set de esto. A altura lo llamamos h, al lado 1 lo llamamos L1 y al lado 2 lo llamamos L2. Entonces acá vamos a poner h int L1, su respectiva coma, int L2, y efectivamente ya no me genera ningún error. Ahora los vamos a instanciar. Sería set altura entre paréntesis h, set lado 1 L1 y set lado 2 y L2. Si queremos ordenar nuestro código para que tenga un mayor orden, mayor transparencia a la hora de ver el código, lo único que tenemos que hacer es
oprimir Shift Alt F y automáticamente el programa nos organiza el código. Bien, luego de esto vamos al main y vamos a crear un objeto, pero ya no con el constructor vacío, sino con el constructor que contiene los datos enteros del prisma. Entonces hacemos prisma pr1 igual a new prisma control espacio y acá nos aparece el constructor completo y le damos los valores a este constructor. Punto y coma. Bien. Luego de esto vamos a mostrar en pantalla los datos de este nuevo constructor completo y haremos lo siguiente. Copiamos y pegamos estas dos líneas, control C, control V, y acá donde dice PR le ponemos el 1 porque nuestro objeto como tal en este caso se llama PR1. Le damos Run File y efectivamente nos muestra los resultados del área lateral del prisma y del área total. Si queremos verificar que es diferente el constructor completo que hicimos acá al vacío, o sea que nos muestra ciertos datos, simplemente cambiémosle los datos al constructor completo, Run File, y nos muestra el área lateral del prisma con altura de 20 y un lado de 5 y el otro de 5 y su área total. Si nosotros creamos un constructor con el mismo orden, control C, control V, nos va a generar un error. Esto se debe a que nosotros, o sea, podemos crear infinitos constructores, pero no podemos crear constructores que contengan los mismos parámetros y los mismos tipos de datos. Si cambiamos este dato por un double, acá un double, no nos genera error, porque no vamos a tener el mismo tipo de dato en este constructor que en este de acá. En este nos va a arrojar un tipo de dato entero, mientras que acá nos va a arrojar un tipo de dato double. Vamos a asesorarnos de que esto se va a cumplir. Entonces vamos a realizar un nuevo objeto, prisma pr2 es igual a new prisma pero esta vez con los datos double. Entonces acá le arrojaremos 25, acá 6 y acá 6. Bien, hacemos el mismo procedimiento, que pena, acá no van los corchetes, a un punto y coma. Me genera un error. Esto se debe a que esta palabra, como es la clase, la instanciamos con letra mayúscula. Y podemos copiar y pegar estas mismas líneas, pero esta vez con PR2 y PR2. Acá en el mensaje se me olvidaba que del prisma número 2 y acá el prisma número 3, número 3, acá número 2, y acá en minúscula, qué pena. Bien,
Entonces compilamos un file y efectivamente nos arroja los resultados del prisma número 3. Acá me faltó un espacio. Compilamos de nuevo. Y efectivamente nos muestra los resultados de cada uno de los prismas con diferentes tipos de datos. Bien, haciendo un repaso de lo que pudimos ver, identificamos nuestro respectivo diagrama de clases, el cual el nombre de la clase es prisma, sus respectivas variables, el tipo de visibilidad que tiene, su nombre y su tipo de dato. Y acá lo mismo, su tipo de visibilidad, el nombre del método y el tipo de dato. Pudimos identificar sus métodos analizadores y modificadores. Acá los podemos ver, los analizadores y los modificadores. Sus métodos, los cuales llevan operaciones y me retornan un carácter, en este caso un resultado de la operación que se realiza. También identificamos pues sus variables, el constructor vacío, el nombre de la clase, ya un constructor completo, en este dato con tipos de datos enteros y en este con tipos de datos double. Bien, esto fue todo, espero les haya gustado. Mi nombre es Camilo Riaño.